de esta carta es el más controversial, si así podríamos llamarle. Controversial si es que no has entendido la palabra en su totalidad. Controversial si es que realmente aún estás mirándote más a ti mismo que la obra concluida de Cristo en la cruz. Cuando tú te miras más a ti mismo, es controversial. Cuando ves realmente a Dios como soberano, es maravilloso. Se llama predestinados. Vamos a hablar acerca de la doctrina de la elección de amor sin condiciones de Dios. Para eso quiero que me acompañes antes de orar a la carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3 al 13. Efesios capítulo 1, vamos a ver desde el verso 3 al 13. Si tienen un vasito de agua por ahí, por favor. A ver, dice así. Yo te voy a leer desde una versión llamada la Biblia de las Américas, pero puedes leerlo de cualquier versión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Amado Señor, queremos darte primero que todo las gracias por el privilegio que nos das de poder discernir y estudiar tu palabra, Señor, de poder escuchar tu voz a través de tu palabra que tú inspiraste, Señor, y entender las grandes riquezas profundas de tu verdad. Que esa verdad se haga parte de nosotros, Dios mío, que no seamos rebeldes a tu revelación, que sepamos escuchar tu voz en medio del caos de nuestra mente, de las tinieblas de este mundo, y esa voz tuya, Señor, tu palabra, la Biblia, resplandezca en nuestro corazón, para que sea nuestra única guía de fe y práctica de vida, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos empezando esta carta, ¿no? Hablamos acerca de cómo es que el Señor había bendito a la iglesia con toda la bendición espiritual, con toda. ¿Y en qué lugar estaba toda la bendición espiritual que tenemos? En Cristo. No en el dinero, no en tus hijos, no en tus emociones, no en tus padres, no en tu trabajo, no en tus talentos, no en tu fuerza, sino en Cristo. A veces solemos confundir las bendiciones terrenales que sí son de Dios, ¿no? En su gracia común. Sí nos bendice con algunas cosas, pero esas no son las bendiciones espirituales en Cristo. Por tanto, si tú te das cuenta, como le dije la semana pasada, no por estar mirando tanto a nosotros mismos o mirando las bendiciones terrenales,
no veamos toda ese tesoro gigantesco que tenemos de bendiciones espirituales, tanto así de que ni siquiera los usemos, ¿no? Teniendo tanta riqueza, no las estamos usando. Entonces, para empezar, ¿te has dado cuenta que en el texto que acabamos de leer hay dos palabras que se repiten juntas y que hablan mucho y que nos van a identificar toda la vida, hasta en la eternidad? Que es en Él, en Él, en Él, en Él. ¿Has escuchado? En Él, en Él, en Él. Porque esto es lo que somos como cristianos. Ahora ya no estamos fuera del ser. Dios es el ser. Éxodo capítulo 3, verso 14 dice: yo soy. Nosotros somos seres creados a su imagen, que nos hemos separado de él al caer en el pecado. Pero una vez que Cristo Jesús ha muerto por su pueblo, a través del arrepentimiento y la fe, tú has sido reconciliado con Dios. Otra vez estás en Él. Acompáñame primero a los Corintios capítulo 12, para que les quede un poco más claro qué es lo que hace Dios con su pueblo, con aquellos que llaman. Hermano, nacer de nuevo no es solamente cambiar de opinión, sino que es una transformación ontológica. Quiere decir del ser mismo, de toda tu naturaleza. Y eso es lo que tienes que entender. Tu ubicación está en Él. Dice: pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, el Espíritu Santo nos sumergió. ¿En qué? En un cuerpo. Ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. ¿Qué cuerpo será? Dice un versículo antes. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Todos estamos sumergidos en Él. Como les conté, Pablo habla todas estas maravillosas cosas desde una prisión. ¿Se acuerdan? Desde una prisión. Las experiencias de Pablo en esa prisión no han sido muy bonitas. Pero imagínate cómo es cuando tú meditas la palabra, como te dije, cuando tú meditas las escrituras, entras a la dimensión de Dios, si se le podría llamar, y ya no es igual. Tú estás feliz. Y como que el cielo nuevo y la tierra nueva fueran ahora. Así que puedes estar en una prisión como Pablo y escribir cartas tan hermosas como Efesios, como Filipenses, ¿no? Donde nos llama a ser felices y dices: wow, ¿no? Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo, porque estaba realmente gozoso. Y a veces nosotros no estamos en esas prisiones y sin embargo te deprimes, ¿no? Nadie te va a cortar la cabeza, sin embargo te deprimes. Aprendamos a ser como Pablo, a realmente buscar al Señor, a buscar su rostro en oración y de verdad. Bueno, en Cristo entonces tenemos tesoros espirituales. Toda la bendición ya ha sido dada. Entonces vamos a ver que al entender que nuestra posición está en Él, ¿no? Vamos a ver por qué es ese, como les dije, ese veraca, ¿se acuerdan? Una adoración, esa exaltación, como hemos estado cantando hoy día, aleluya, ¿no? Aleluya, alabado sea Ya. ¿Quién es Ya? Yahvé, Dios. Esa adoración, ¿de dónde viene? Al saber que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. A saber que Dios es soberano con los que salva, en la acción de salvar. Él es el autor de esta salvación, no nosotros. Tú no decides salvarte, Dios decide salvarte. Entonces, ¿cuál es nuestra ubicación? En Él. Y en ese contexto de en Él vamos a entender toda esta pericopa, esta porción que vamos a estudiar. ¿Nuestra identidad cuál es? Cristo también, pues. Cuando tú te miras al espejo, como dice Lutero, te ves a ti mismo y la verdad es imposible salvarnos, ¿ves? ¿Quién se va a salvar? Pues? Pero si tú ves al espejo y ves a Cristo y su obra conclusa en la cruz y su resurrección gloriosa, es imposible que te pierdas, porque Él es tu identidad. Por eso es que Dios te ama tanto como a Cristo, como vemos en Juan capítulo 17, verso 23. Y esto es maravilloso. Entonces, Él es el autor de la salvación. ¿Y quiénes son los sujetos receptores de esta gracia inmerecida? ¿Quiénes son? ¿Todos los seres del planeta? Ahí sí no podemos estar de acuerdo con teólogos como Karl Barth, por ejemplo. Algunos de repente lo conocen, Karl Barth. Él decía que los receptores de la gracia inmerecida del sacrificio de Cristo eran todos los seres humanos, la humanidad completa, sino que la diferencia no era en pecadores salvos por gracia y pecadores
perdidos, sino que el problema era escogidos que sabían que habían sido escogidos y escogidos que no lo sabían. O sea, para él, aunque no lo dijo nunca literalmente, si presionamos la lógica de sus doctrinas, entonces nadie se va a perder, no hay infierno, no hay nada. Eso se llama universalismo. Entonces no podemos estar de acuerdo con el amigo Bar. Los receptores de la expiación, o sea, de la cruz, de ese sacrificio y de esa gracia inmerecida, son aquellos que creen. Porque muchos dirán, wow, si era elegido, entonces, ¿y qué tal si yo no soy elegido? Déjame decirte que, primero, ante esta queja, porque muchos dicen, si Dios escoge, si Dios predestina, entonces, ya, pues si yo no soy elegido, por más que quiera salvarme, no me voy a salvar. Es falacia eso. Para empezar, si tú lees toda la Biblia, verás que los elegidos siempre quieren ser salvos y Dios los va a salvar. Y que los réprobos no quieren. Si tú en este momento no eres creyente y quieres venir a Cristo, quieres realmente recibir esa gracia, estás harto de la vida que tienes, Él te va a salvar. Él dice que el que viene a mí yo no lo echo fuera. Juan capítulo 6, verso 37. Pero si te estás quejando contra Dios de que por qué tienes esos elegidos y por qué a mí no me ha elegido, porque aborreces a Dios, entonces no eres un elegido, pues. Porque tú eres el que está rechazando a Dios. La marca de un elegido no es que es un santurrón, es que está harto de sí mismo y quiere todo de Dios. Quiere esas bendiciones, ¿amén? Entonces, esto no es la discusión si soy elegido o si no soy elegido. Eso no es así. Por otro lado, vamos a ver también que hay gente que dice, soy un elegido. Y no sé si han visto, hermanos, que sí creen como nosotros en la elección y en la predestinación. Incluso esas viejas doctrinas, como decía Charles Spurgeon, conocidas con el nombre de calvinismo, que son segura y ciertamente la palabra de Dios en Cristo Jesús, o sea, una etiqueta teológica, pero que lamentablemente han llevado mal, ¿no?, esta etiqueta y generan problemas por el orgullo que tienen. Y eso también me hace pensar que no son tal vez creyentes, porque tú crees que un elegido que entiende quién ha sido antes se va a jactar de ser elegido. Tú te vas a jactar delante de tu hermano, yo soy el elegido, tú eres un réprobo. Aunque muchos no lo harían de esta manera, por la forma en cómo se conduce, parece que sí. Así piensa. Pero quiero que entiendas que Dios es soberano en la elección y no es una cosa de simplemente escoger, ya yo te salvo a ti y de ahí puedes hacer lo que te da la gana. Otro punto es que los elegidos no se salvan sin haber sido transformados. No existe la gracia sin transformación. Si la gracia viniera sin transformación, caeríamos en una postura que tenía un antiguo hombre, un hombre llamado Robert Sandeman, no sé si han escuchado por ahí. Robert Sandeman creía en una gracia barata. Creía muy bien en cuanto a la justificación, en cuanto a todas las doctrinas, pero no en la aplicación. Para él tú eras salvo, siempre salvo, pero no había ningún fruto en tu vida, no importa. Y hay una corriente, apúntalo para que aprendas, que dicen esto, ¿no?, que se llama antinomianismo. ¿Cuántas veces lo hemos repetido aquí, no, varios predicadores en esta iglesia? Antinomiano es anti, viene de una negación, y nomia es ley. Anomos en griego significa antiley. Es una persona que dice, sacando de contexto Romanos capítulo 6, dice, bueno, yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, entonces puedo hacer lo que quiero. Sacando de contexto, porque Romanos 6 enseña de que efectivamente, más bien, estar bajo la gracia significa ya no ser esclavo del pecado, y que tú amas esa ley, y que ya no presentas tus miembros como siervos de la injusticia, sino para la justicia. Un cristiano se puede equivocar, un cristiano va a caer, pero como David siempre se va a arrepentir. No puede existir el cristiano coqueto. Por ejemplo, por ahí he escuchado que existe la doctrina del cristiano coqueto, que es un joven que, no, es un joven picaflor que anda de chica en chica. ¿Existe eso? No. ¿No? O el cristiano cleptómano, ¿no? Para robando y dice, me estoy bajo la gracia. No, no existen esas cosas. Puede que haya un cristiano que cayó en un pecado de tomar dinero, o un cristiano que cayó en el pecado de mirar lo que no debería ver, un cristiano que cayó en el pecado de repente ser irresponsable en crear sentimientos en señoritas que no debería, pero se arrepiente, ¿ves? No lo puede soportar, no puede seguir así. Pero un cristiano que siempre quiere vivir un estilo de vida de esta manera, eso no es ser cristiano. Y ahora vamos a ver por qué.
En el Antiguo Testamento, acompáñenme a Ezequiel capítulo 36. Hay una visión de Ezequiel que nos muestra más o menos cómo es que Dios cambia el corazón de una persona, ¿no? Para que realmente tú puedas vivir una vida cristiana. ¿Cómo es que Él es soberano incluso hasta en los frutos de tu vida cristiana? Dios es un Dios que determina las cosas. Y Él ha determinado que su pueblo siempre sea transformado. Amén. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Te voy a leer algunos versos. A ver, dice... Ezequiel capítulo 36, verso 26. Dice el Señor, primero, del 25: os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Siempre el agua también tiene una conexión con la sangre de Cristo. Él te limpia, como en Apocalipsis. Él ha lavado sus ropas blancas, las ropas blancas de los creyentes, con la sangre del Cordero. Verso 26: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí está hablando de un nuevo carácter, ¿eh? No es que había el Espíritu Santo de un ratito. Te pone un carácter nuevo. Te va conformando el carácter de Cristo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y te va a poner un nuevo corazón. Dice, y os daré un corazón de carne. ¿Por qué? Un corazón vivo, pues. El corazón de piedra es como una estatua inerte, no es sensible ante el llamado de Dios. Pero un corazón vivo sí. Un corazón vivo le duele fallarle a Dios. Un corazón vivo se goza con el Señor. Un corazón vivo escucha la voz de Dios. La estatua muerta no es nada. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí sí habla del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos. No dice, y los dejaré a ver si cumplen. No, ¿qué dice? Haré que andes en mis estatutos. A palos si es posible, el Señor de disciplina, pero Él hará que andes en tus estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Mira lo que dice luego en el verso 31: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. El verdadero cristiano ya no quiere volver atrás. Satanás te va a comenzar a atacar como metralleta con los recuerdos terribles del pasado. Cada uno tiene su propio recuerdo y te va a tentar, pero tú ya no quieres volver atrás. Tú tienes por inmundo eso de ahí, porque sabes que destruyas tu vida y destruyas la vida de otros, además que rompías la ley de Dios y blasfemabas contra su nombre al vivir así. Pero ahora ya no, ¿ves? Y recuerda, mira todo esto que está haciendo Dios con los que escoge, ¿eh? Así que no puede haber un elegido que no tenga estas marcas. Si un elegido en medio de sus luchas y todo no tiene estas marcas, ¿será elegido? ¿Podrá jactarse de él? Entonces, verso 32, donde definitivamente nos muestra que no nos ganamos nada. Hay una doctrina que dice que Dios vio en el futuro a ver quiénes iba a recibirlo en su corazón para poder predestinarlo. La gloria está depositada en quién. Si Dios vio en el futuro que yo lo iba a aceptar en mi corazón y por eso me escogió, ¿es la gloria para Dios? ¿O yo me llevo una parte de la gloria? ¿Ves? No es así. Otra cosa que parte de un error teológico, porque si Dios tiene que ver al futuro, es que algo no sabía. Y si Dios algo no sabía, ya no es omnisciente. Y si ya no es omnisciente, no es Dios. Así que hay parte de un error bien grave, que incluso algunos lo llevan al extremo. Ya hablaremos otro día de eso. Pero acá dice, verso 32, no hago esto por vosotros, declara el Señor. Sabedlo bien, o sea, que le quede claro. Sabedlo bien, no lo hago por vosotros. Avergüéncense y abochórnense de vuestra conducta, casa de Israel. Wow, es maravilloso. Mira lo que dice en el verso 35: y dirán, esta tierra desolada se ha hecho como el huerto de Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas, estaban fortificadas y habitadas, y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares y las ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Su palabra está en juego, hermanos. ¿Cómo te haces llamar elegido si no estás viviendo como un elegido? ¿No? La gente puede ver cómo era tu vida antes de ser creyente
Y en medio de tus errores y todo, pueden decir que ya no eres una ciudad destruida, sino que ahora eres como el huerto del Edén. Pueden ver a Dios paseando en el huerto contigo. Puedes decir tú que yo ando con Jesús. Entonces meditemos en eso, ¿no? Si Dios es soberano en la elección, sí, pero su elección y su salvación vienen con unas marcas. Dios siempre ama a los que salva y los transforma. No te va a dejar así como estás. No te va a dejar así nomás. Tú no puedes ser cristiano y ser antinomiano. O sea, decir, no me importa la ley. Si bien la ley no te condena, ahora la ley siempre te cuida. Tú debes amar la ley, como el salmista dice, yo cuánto amo tu ley, ¿no? El salmista la salvo. No que la tienes que cumplir, pero siempre la guardas porque la tienes en tu corazón. ¿Entiendes? Sigamos. En amor nos predestinó para adopción, dice. No teníamos padre y Él nos amó sin condiciones y nos predestina para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Acompáñame al toque también a Lamentaciones capítulo 3, 37. Lamentaciones está después de Jeremías, capítulo 3, verso 37. Quiero que aprendamos un poco acerca del carácter determinante de Dios. A Dios no se le escapan las cosas de las manos, ¿no? No es que Dios dice, uy, pasó esto y ya tuve que permitirlo, pues no, porque eso sería un caos, ¿no? Dios es un Dios que determina todo, pero si Dios no te determina todo y lo deja al azar, ya no hay Dios, ya es caos. Nosotros no creemos en un Dios falso llamado caos, ¿no? No creemos en esos dioses de la antigüedad, que como no sabían qué ponerle, este Dios. Dice, ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? En el original, si vas, prácticamente la traducción sería, ¿quién es capaz de decir que algo que sucede no ha sido determinado por el Señor? O sea, tú podrías decir que algo no ha sido determinado por el Señor. Como Cristo decía, todos tus cabellos están contados. Y ni siquiera un pajarillo que cae muerto, cae sin que Dios lo ejecute. Tú podrás decir que algo no está predeterminado o que a Dios se le escapó algo de las manos. No. Él determina todo. Entonces, acá cuando hablamos de que nos predestina, es qué hace Dios con respecto al hombre en medio de su determinación general, lo que se llama el decreto eterno de Dios. Dios tiene un decreto para todo lo que pasa en el tiempo y espacio creados. Todo lo que pasa Dios lo ha determinado. Pero con respecto a nosotros, ¿qué ha hecho el Señor? Él, en amor, por amor, nos predestinó. Trazó nuestro camino de antemano, trazó nuestro destino de antemano, ¿ves? Es un gran problema, pues, para los que creen que Dios tuvo que mirar al futuro para ver quién lo recibe. Porque si Dios tuvo que mirar al futuro, significa que el futuro es un azar de situaciones que Él no sabía y que luego tuvo que ver a ver qué pasa, ¿no? Para poder escoger. ¿No es Dios el que determina todo? ¿Cómo va a estar mirando al futuro como si no supiera? Es inconsistente pensar que Dios tiene que mirar al futuro para ver algo. Hay hermanos muy buenos que creen en eso, lamentablemente, pero no significa que no crean que Dios es soberano, pero limitan su soberanía. Eso hay que entender. Entonces, pero predestinación viene de una palabra en griego que es proorizo, que viene de dos raíces, que es pro, que significa de antemano, y orizo, que es una palabra de la que sale nuestra palabra horizonte, que es una línea que traza la separación del cielo con la tierra, el horizonte. Entonces Dios ha determinado todo esto, y vamos a seguir viendo más. Acompáñame a la carta a los Romanos, capítulo 8. Quiero que nos quede bien claro esta idea de la predestinación. Que no dudes que tu Dios es el que determina, que no dudes que tu Dios es el que escoge, que tu Dios nada se le escapa de las manos. Hay que luchar a veces con nuestro humanismo. No es posible que Dios no me deje a mí escoger. Yo no soy un robot, dices tú. No significa que seas robot. Y eso lo vamos a ver después. Ya está. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, del 28 al 30. Y sabemos
que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, o sea, trazó su destino de antemano, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué pasó con los que predestinó? ¿Qué dice? Llamó. Antes de la fundación del mundo Él escoge. Pero acá, ¿qué hace contigo? En un momento adecuado, Él te llama, ¿no? Ven. Él te llamó en un momento de tu vida. Si eres cristiano el día de hoy, tú sabes que hubo un momento en que Él te llamó, ¿no? Cuando menos querías, ¡bah!, te tumbó del caballo como el apóstol Pablo, ¿no? Tú no querías, pero Él te llamó. ¿Ves? Si fuera por ti, te ibas al infierno. Si Dios te hubiera dicho, ya, está bien, ok, humano, te encanta que tú tengas la torta, escoge. Te encanta tener la preeminencia, ya, escoge tú. ¿Qué hubieras escogido? ¿A Dios o tu pecado? Dios, ¿no? Hay unos cristianos que dicen que Cristo es un caballero que toca la puerta de tu casa y te dice, ¿me dejas entrar? Ese es un Cristo débil. ¿Sabes qué eres tú? Tú eres un muerto, zombie, loco, que te estás quemando adentro. Y si Cristo no tumba la puerta y te saca, tú quieres morir todavía. Es como una patología, como un loco eres. Eso es un no creyente. Dale gracias a Dios, Cristo, que no es un caballero. Hay un dibujito que hay por ahí, donde Cristo se para frente a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ¿me dejas resucitarte? Decides resucitar, y Lázaro le dice, no, todavía no quiero. ¿Te parece lógico? ¿Ese es un Dios poderoso? Ese es un Dios débil, ¿eh? O como dijo un cantante que me encantan sus canciones, pero lamentablemente dijo una tontería. Dijo que Dios está atado de manos y no puede hacer nada si nosotros no decidimos. ¿Somos más fuertes nosotros que el Señor? No. Y ese es un gran problema. Mira lo que dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, ¿qué hizo? Justificó. Y a los que justificó también, glorificó. Finalmente un día estaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva glorificados. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Hay un llamado aquí para nosotros. Ahora, esta es una visión ya vista desde nuestro lado. ¿Cómo es que llama a Dios? ¿Cómo nos llamó? ¿A través de qué? ¿Soñaste a Dios? Una visión de repente. A través de su iglesia. Alguien te tuvo que predicar el evangelio, ¿verdad? No como Melquisedec, ¿no? Dice, y el espíritu y la esposa, o sea, Cristo y su iglesia dicen, ven. Y el que oye, o sea, uno de nosotros diga, ven. Y así otro me diga, ven. Y así otro va a decir, ven, ¿no? Y así toda la iglesia va a cantar en coro, y el que quiera que venga y tome gratis el agua de vida eterna. Ven. Así como alguna vez te llamaron, ven. Dios usó un hermano para llamarte, ven. Tú ahora le dices a otros amigos, no, ven. Ven, mi hermano, y bebe gratis el agua de vida eterna. ¿O qué le dices? Ven y gánate tu salvación. Ven y haz obras para que Dios en el pasado vea tu futuro y te escoja. No, es una irracionalidad, ¿eh? No se puede. Él te llama a través de su iglesia. Él ha determinado que así sea. Amén. Porque la motivación, hermanos, como verás, entonces no es nada que Él haya visto en nosotros. Como le dice a la casa de Israel, no es por ti. En Isaías capítulo 43, verso 25 les dice lo mismo. No es por ti. No es por ti. Es por amor de mí mismo, dice. Tú dices, oh, este Dios es muy egocéntrico, ¿no? Solo se ama a sí mismo. Y tienes que entender que Dios es amor. Si Él no se ama a sí mismo, entonces Él no es Dios tampoco. Es más, si Él no fuera amor, y si no estuviera basado en el amor de sí mismo, ¿tú crees que hay algo digno de ser amado en ti, sin ser cristiano, por un Dios santo? ¿Qué eras delante de Él? Pecado, ¿ves? Y un Dios justo y un juez justo, ¿qué tendría que hacer con un delincuente? Condenarlo. Y Dios es justo. Y Dios es bueno. Como dice Proverbios 17, verso 15, Dios aborrece a los que condenan al justo. Y también al que absuelve al malo. Y Dios no va a absolver al malo porque Él aborrece hacer eso. Y tú eres malo. Y yo también. Pero sin embargo, gracias a Dios que Él es amor y que ese amor parte de Él, no de algo que ve en ti.
porque si partiera de nosotros ya estamos fritos todos, inclusive los apóstoles, ¿no? A ver, dime un apóstol que se haya ganado su salvación con sus obras. Juan, que era el mejor amigo de Jesús. Juan salió corriendo en Getsemaní, fue el primerito que salió corriendo. Hasta la pasión de Cristo lo hace que corra más rápido, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque supuestamente Juan era el menor, pues tendría 17 años. Y más o menos podría haber pasado eso, ¿no? Aunque no dice la Biblia eso, pero eso pudo haber pasado, porque era jovencito. No lo alcanzaban los soldados. Entonces, ¿te das cuenta? Todos lo abandonaron, todos. En sí, somos una especie de Judas, sino que él no se arrepintió nada más. Seguimos. Otro punto es para la gloria y por su gracia. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El fin y la meta final de todo lo que hace Dios al predestinar un pueblo para salvar es la adoración de su nombre. Amén. Llegará un día en que todo acabará, las misiones acabarán. ¿Por qué? Porque ya estaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva, pero la adoración nunca va a acabar. El propósito de las misiones es la adoración del nombre de Cristo en los lugares donde Cristo no es adorado. Ese es el propósito de las misiones. Amén. Tienes que entender siempre eso, la adoración nunca va a acabar. El propósito de Dios al llamarnos a su servicio es que la gente adore a Cristo. Por eso, como tú vives, debe hacer que la gente adore a Cristo. Lo que prediques debe hacer que la gente adore a Cristo. Lo que tú vivas debe hacer que la gente adore a Cristo. Donde trabajes debe hacer que la gente adore a Cristo. Debe ser un testimonio verdadero de transformación. No tener solo el cliché de mi testimonio. No, yo no hago esto, es mi testimonio. No, tu testimonio tiene que ser un testimonio transformador de Cristo en tu vida. Que la gente pueda ver a Dios en ti, no un religioso precufato o un idólatra de sí mismo, ¿no? No, yo soy puro, ¿no? Ya estamos leyendo, no es por nosotros, dice, ¿ves? No seamos insensatos, es por amor de Él. Charles Coach, un teólogo, dice: el propósito de la redención es exhibir la gracia de Dios de forma tan eminente que llene todos los corazones de sobrecogimiento y todos los labios de alabanza. Un cristiano salvo debe demostrarle al mundo que Dios lo ama, como otras veces les he dicho, a través de nosotros. Amén. Seguimos. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Amén. Redención, hermanos, a costo de su sangre. A nosotros no nos cuesta nada, es un amor sin condiciones, pero en sí había una condición, pero nosotros no la podíamos cumplir. Cristo ha cumplido esa condición. Cristo es el Cordero definitivo. En el Antiguo Testamento tenían que matar un corderito por el pueblo, y otro era abandonado y exiliado, echado fuera del campamento. Y Cristo cumplió las dos cosas que nosotros deberíamos pagar: que toda la ira de Dios se derrame sobre nosotros y que nos abandonen para siempre. Por eso tú nunca vas a poder decir, si has creído en Cristo hoy día, nunca vas a experimentar esa ira de Dios eterna llamada infierno y esa soledad eterna, porque Él ya dijo por ti, ¿no? Dios mío, ¿por qué no has abandonado? Dale gracias a Cristo por eso. Esa sangre preciosa es la que nos salva. En Él, dice, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. ¡Wow! Así como la gracia nos inunda los corazones y enciende los mismos de fe y amor, también nos llena de conocimiento y sabiduría. Esto tiene que ver mucho con Levítico capítulo 10, donde dice que los sacerdotes tienen que saber discernir entre lo santo y lo profano. Nosotros ahora somos un pueblo de reyes y sacerdotes, amén. Y tenemos que aprender a discernir entre lo santo y lo profano ahora. Ya no estamos ciegos como antes. Ahora tenemos discernimiento. Tienes que aprender a discernir entre lo santo y lo profano. Entre lo que dice que es santo también, ¿no? Lo profano. Y eso es una promesa. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. En Él hemos obtenido herencia,
habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, ¿conforme a qué? Al consejo. Esta palabra en griego también se traduce al decreto de su voluntad. Es una voluntad determinada de Dios. Era determinado todo. No la suerte, no existe el destino. No somos teístas que creemos que existe un Dios, pero que todo lo creó y lo dejó. A ver, bueno, ya, dejo mi universo aquí, más tarde regreso a ver cómo va. No, Él está trabajando soberanamente en su universo, ya que todo lo que está pasando en el tiempo y en el espacio, Él lo ha determinado. Dios determinó una sola realidad, ya que Él no duda, ni está pensando qué podría pasar, porque Él ha determinado lo que va a pasar. No está como Doctor Strange viendo un montón de universos a ver cuál escojo, en cuál me glorifico más, porque Él es sabio para determinar cuál es la única realidad donde Él se va a glorificar. Amén. Entonces, Dios no es como los dioses inventados de los hombres, que deciden por capricho o que tienen dudas al decidir. Dios es determinista y hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. A fin, dice, de que nosotros que fuimos los primeros, dice Pablo, en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Pablo espera de que también los efesios prediquen el Evangelio, como él lo hace. Y esto nos deja una pequeña lección práctica, porque Pablo estaba en una generación de predicadores que preparaba a la generación que viene. ¿Estás preparando a la generación que viene? ¿Estás preocupándote por los jóvenes que vienen después de ti? Que el Señor nos dé ese corazón del apóstol Pablo, ¿no? Para entender que la doctrina de la elección o la predestinación no nos aleja del evangelismo, más bien me alegra más saber que en los lugares más terribles, en medio de las personas más difíciles, Dios tiene un pueblo para salvar, y nadie va a impedir que se salve. Pero ¿por medio de qué lo va a salvar? De la predicación del evangelio, de su iglesia. Eso nos debe animar más. La mayoría de más grandes misioneros en la historia de la iglesia, como William Carey, Hudson Taylor, que iban a la China del siglo XIX, William Carey a la India, eran calvinistas, eran misioneros reformados, que creían en la doctrina de la predestinación, y esta les era un ánimo, más bien, un ánimo gigantesco para meterse a las culturas más salvajes y saber, como David Livingstone entre los caníbales, no, esto que se van a salvar, no saben ni quién es Jesús, ¿no? Así, imagínate que dependiera de ti convencerlos. Imagínate en este momento irte a Corea del Norte y convencer a la gente que estaba bajo la dictadura de Kim de Cristo. Estamos fritos, ¿ves? Pero sabiendo que hay un pueblo predestinado por Dios, va a haber muchos misioneros que van a estar ahí, en la India, en la China, y en un montón de gente acá que tú crees que ya está perdida y que nada, ellos nunca van a seguir a Dios. ¿Tú cómo sabes? ¿Qué haces acá sentado si tú eres peor que ellos? ¿Qué voy a predicando casi yo soy peor que ellos? Dios es bueno y su palabra es poder de Dios para salvación. ¿Amén? Para terminar, dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. A los que escoge Dios los sella, los asegura. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. En algunas versiones dice en arras. Es una garantía. Una vez que estás sellado con el Espíritu, nada te puede sacar de la mano de Cristo, como dice en Cristo mismo, ¿no? En Juan capítulo 10, versos 27 al 31. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, están en mi mano, y nadie las saca de mi mano, y están en la mano de mi Padre, y nadie las saca de la mano de mi Padre. Ponte de pie, vamos a terminar en oración. Inclina tu rostro, por favor. Inclina tu rostro y vamos a meditar y estar seguros que cuando Dios determina, Dios cumple su promesa. Cuando Dios dice algo en su palabra, Él cumple su promesa, hermano. Dios preserva a los que llaman. Si el día de hoy tú dices, pero bueno, el pastor ha enseñado que hay elegidos, te repito como al principio, si realmente tú quieres venir a Dios, Él dice en su palabra en Juan capítulo 6, verso 37, que Él no te va a echar fuera, hermano. Él no te va a echar fuera nunca, porque Él promete que no te va a rechazar.
La evidencia de que alguien ha sido tocado por Dios antes de la fundación del mundo incluso, es que tú vas a querer venir a Cristo. Es que no lo vas a rechazar. Ven y sé parte de los elegidos. Ven y sé parte del equipo ganador, del equipo que está con Dios y no con la cosmovisión anticristiana de este mundo. Arrepiéntete y ven a Jesús el día de hoy. Hay grandes tesoros espirituales para ti, vida eterna y una misión allá afuera de rescate por muchos. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Sabemos que tú eres un Dios generoso, un Dios de amor sin condiciones, que no nos pide nada a cambio, Señor, sino que vengamos y tomemos gratis el agua de vida eterna, Señor. Sabemos que tú has tocado el corazón de los tuyos, Padre Santo, y que tú nos haces venir a ti en su momento. Así que te damos las gracias porque en algún momento estábamos perdidos, pero tú escogiste salvarnos cuando no podíamos hacer nada, cuando el fango nos cubría. Tú decidiste salvarnos y estamos eternamente agradecidos, Señor. Acelera en nuestro corazón la pasión por predicar más tu evangelio, Dios mío. Acelera, Señor, nuestra conciencia de pecado para siempre arrepentirnos y venir a ti y levantarnos, Señor, con pasión y no dejar de predicar tu palabra, Señor. No dejar de orarte, no dejar de luchar contra el pecado, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu gracia.